Para un motor de corriente continua tenemos el siguiente circuito equivalente, donde tenemos un voltaje de entrada, una resistencia del rotor, una inductancia del rotor. El motor en sí se genera una fuerza contraelectromotriz debido al propio motor. El motor está acoplado a una carga inercial por medio de un eje y está girando a velocidad omega en función del tiempo y tiene una fricción viscosa, está representada por el coeficiente de fricción B. Tenemos por la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que la suma algebraica de los voltajes en una malla cerrada debe ser igual a cero, por lo que obtenemos la siguiente ecuación. Además, sabemos que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional a la velocidad de giro del eje del motor, y esta proporción depende del número de polos y la intensidad del flujo magnético del estator, por lo que está dada por parámetros de construcción del motor. Reemplazando en la ecuación anterior y asumiendo que la inductancia es mucho menor que la resistencia, podemos obtener esta relación entre el voltaje de entrada, la velocidad de giro y la corriente en el motor. En cuanto a la parte mecánica, tenemos que el torque del motor el torque mecánico es directamente proporcional a la corriente del motor. Además, por la ley de Newton, tenemos que la sumatoria de los pares actuantes sobre el eje debe ser igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, como las fuerzas actuantes son el par generado por el motor, la fuerza de fricción viscosa y la fuerza ejercida por el eje debido a su inercia, tenemos las siguientes ecuaciones. Estas dos ecuaciones son las que nos definen el modelo matemático del motor de corriente continua. A partir de estas dos ecuaciones podemos obtener la función de transferencia del motor y podemos ver que tenemos dos funciones de transferencia. Una es de la corriente a partir de la tensión de entrada, que nos da el siguiente diagrama de bloque. Y por otro lado tenemos una función de transferencia que nos da la velocidad de giro del motor en función de la corriente del motor. Podemos observar que este segundo diagrama nos está entregando la velocidad angular, esa podemos realimentar hacia la entrada y eso nos permite unir ambos diagramas de bloque para obtener finalmente el diagrama de bloque completo del sistema del motor de corriente continua. Además, si quisiéramos obtener el ángulo de giro del motor, podríamos simplemente integrar esta velocidad angular con un bloque integrador en el diagrama de bloques. Ya habíamos visto esta función de transferencia y habíamos visto que el sistema era estable para la velocidad angular e inestable para el ángulo de giro. Entonces, de esta forma, podemos modelar sistemas electromecánicos utilizando las leyes que rigen a los sistemas eléctricos y a los sistemas mecánicos de forma combinada para obtener la relación
entre una entrada de corriente o de tensión y un movimiento lineal o angular del sistema en cuestión.